Hola, muy buenos días. Yo soy el doctor Mario César García Lanís. Soy médico psiquiatra por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la UNAM, y con una alta especialidad en psiquiatría de enlace por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la universidad. Actualmente soy médico adscrito al Servicio de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Bueno, hoy vamos a comentar. ¿Me pueden pasar la primera, por favor? Bueno, vamos a comenzar a hablar de este tema que es de vital importancia para todo el personal de salud y particularmente aquellos que laboramos en un segundo nivel de atención. El tema de hoy será el tema de delirium. Este será el contenido de la presentación. Hablaremos muy brevemente de una pequeña introducción, seguido de la definición, aspectos muy generales de la fisiopatología, el diagnóstico y, por supuesto, lo más importante, el tratamiento, que lo dividiremos en dos aspectos, el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Al final, muy brevemente, tocaremos solamente una imagen sobre el seguimiento y las repercusiones en la salud mental y calidad de vida de los pacientes. Bueno, comenzamos. A manera de introducción, tenemos que conocer, primero que nada, que el delirium es un síndrome neuropsiquiátrico que tiene una de las más elevadas prevalencias e incidencias en pacientes médicamente enfermos. Su presentación clásicamente tiene una aparición aguda o subaguda, esto es, se presenta en horas o días, y algo muy importante, representa un cambio en el funcionamiento mental de los pacientes. Esta situación, esta condición representa una carga de estrés no solo para aquellos pacientes quienes sufren el delirium, sino aquellos pacientes incluso que están en las salas, que comparten salas con los pacientes, para sus cuidadores y familiares y por supuesto para todo aquel personal médico y paramédico que atiende este tipo de pacientes. Su etiología suele ser multifactorial y su presencia es importante, que incrementa la morbimortalidad de aquellos pacientes que lo padecen. A nivel mundial y en la literatura médica existen diferentes términos que se utilizan para referirse a este síndrome, para referirse al delirio. Dentro de los más frecuentemente citados son la encefalopatía, el síndrome orgánico cerebral, síndrome confusional aguda o SOC, la disfunción cerebral. Es importante comentar y que tratemos de unificar criterios. El término que se recomienda a nivel mundial, resultado de consensos de diferentes asociaciones, es el término de encefalopatía y, por supuesto, el término de delirium. ¿Ok? A lo largo de toda la presentación utilizaremos este último término para referirnos a esta entidad. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a definir al delirium? Esto es lo primero que vamos a hablar. Primero que nada, como habíamos dicho, existen diferentes criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos más frecuentemente utilizados son los de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª edición por la OMS y los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico en su 5ª edición de la Asociación Psiquiátrica Americana, que son los que utilizaremos durante esta presentación y son los que ustedes ven aquí. La Asociación Psiquiátrica Americana nos plantea diferentes criterios diagnósticos. El primero de ellos, que es el criterio A, es una alteración en la atención. Esto es muy importante. Entendida como la capacidad dirigida, reducida para dirigir, centrar, mantener o desviar o cambiar la atención hacia diferentes objetivos, acompañado de una alteración o una reducción en la conciencia, que se refiere o entendida como en la orientación reducida hacia el entorno. El criterio B nos habla de la aparición, que tiene que ser una aparición en un poco tiempo, como habíamos dicho. Habitualmente se monta o aparece en horas a pocos días. Y algo relevante, como habíamos dicho, es que tiene que constituir un cambio respecto a el funcionamiento en la atención y en la conciencia previo. Esto nos va a ayudar a diferenciar generalmente a cuadros de deterioro cognitivo o demencia. ¿De hecho? Algo también relevante en el criterio C es que esta alteración se puede acompañar de otros cambios cognitivos o alteraciones cognitivas, que pueden ir desde déficit de memoria, de orientación en tiempo, persona o lugar, alteraciones en el lenguaje, en la capacidad visoespacial, de la percepción e incluso con mucha frecuencia alteraciones en el afecto, en el pensamiento entendido como con la presencia de ideas delirantes e incluso en la sensopercepción, particularmente con la presencia de alucinaciones.
Continuando, el criterio D nos habla que estas alteraciones de los criterios previamente mencionados no son explicados mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente, establecida o que se esté montando a lo largo de la evolución, ni suceden en el contexto de un nivel de estimulación extremadamente reducido, particularmente el coma. Generalmente tiene que cumplir que el resultado del interrogatorio clínico, la exploración física o de los análisis clínicos o paramédicos o de rayos X que obtengamos, se puede establecer una relación causal entre estos elementos y el síndrome. Es importante mencionar que la mayoría de las veces la etiología es multifactorial. Esto es, más de un elemento están en conjunto precipitando esta entidad médica. Es conveniente especificar algunos elementos cuando diagnostiquemos el delirium. El primero de ellos es la temporalidad. Aquí podemos hablar de dos entidades. El agudo, esto es que dura y se presenta en unas horas o días, y el persistente, que puede durar hasta semanas o meses. La mayoría de los casos nos encontraremos ante un delirium agudo, esto es, durará días u horas. ¿Ok? Es importante especificar porque de eso nos va a permitir establecer un plan de tratamiento y plan de seguimiento. Hay que especificar el subtipo de delirio del cual nos estamos enfrentando. Tenemos tres subtipos de delirium. El primero es el delirium hiperactivo, en el cual nuestro paciente va a tener un nivel hiperactivo de actividad psicomotora, que puede ir acompañado de alteraciones en el afecto, agitación o incluso una negativa o un rechazo a cooperar con las atenciones médicas. El siguiente subtipo de delirio que nos podemos encontrar es el delirium hipoactivo. Por el contrario del previamente mencionado, el individuo o el paciente va a tener un nivel reducido o hipoactivo de actividad psicomotora, que puede ir acompañado de lentitud y aletargamiento próximos al estupor. Y hay uno que es la combinación de ambos, el cual el nivel de actividad psicomotora es mixto. ¿A qué nos referimos? Pueden ir alternando tanto el hiperactivo como el hipoactivo, o generalmente puede tener un nivel de conciencia alterado, pero la conducta es normal. La siguiente. Entonces, como tal, podemos ver que el delirium tiene diferentes dominios. Esto es, diferentes manifestaciones clínicas que va a tener el paciente y que nosotros tenemos que identificar y atender. El primero de ellos podemos hablar que es una distorsión o una alteración en la cognición, entendida como alteraciones perceptuales, alteraciones en el pensamiento abstracto, en la comprensión, en la memoria y desorientación, como habíamos comentado. El segundo dominio que va a tener alterado nuestros pacientes van a ser la conciencia y la atención, entendido o caracterizado por una reducción en la habilidad para dirigir, mantener, enfocar, sostener o incluso cambiar la atención hacia diferentes objetivos. El siguiente son alteraciones en el ciclo circadiano, entendido que pueden ir desde dificultades para iniciar, mantener o sostener el sueño y clásicamente inversión en el ciclo sueño-vigilia. El cuarto dominio presente en este tipo de alteraciones es la disregulación emocional. Es muy importante que esto puede variar desde la presencia de irritabilidad, enojo, miedo, ansiedad, hasta la perplejidad. Y por último, y no menos importante, son las alteraciones psicomotoras, como habíamos dicho. De estas alteraciones psicomotoras es de donde deviene la clasificación en delirium hiperactivo, hipoactivo o mixto, como comentamos previamente. Pero ¿qué tan frecuente es la presentación de este tipo de condiciones médicas en nuestro quehacer diario? Esto puede variar y, como ustedes van a ver, las prevalencias e incidencias sobre todo son muy variables. Esta variabilidad en estas incidencias está dado por las diferencias metodológicas de los estudios realizados. Lo que es un hecho, y ustedes podrán darse cuenta, es que es sumamente elevado. Aquí les presento una de las incidencias más frecuentemente reportadas. En el primer apartado vamos a hablar de la incidencia de delirium en servicios médicos generales. Podemos hablar que pacientes que se encuentran hospitalizados en un hospital de segundo nivel, la incidencia de delirium puede ir del 10 hasta el 31%.
Y esto puede incrementarse o puede variar en diferentes condiciones médicas. Como ustedes se dan cuenta, pacientes con VIH-Sida pueden ir del 20 al 40%, pacientes post-EBC del 13 al 48%, e incluso llegar al 60-87% en pacientes ingresados a una unidad de cuidados especiales. Tenemos pacientes con sepsis, que va del 9 al 71%, y del 26% en unidad de cuidados coronarios, que sería este. Pero también los servicios quirúrgicos tienen una alta incidencia de delirium. Podemos ver que pacientes hospitalizados en unidades quirúrgicas, la incidencia de delirium puede ir del 11 al 46%. Particularmente el delirium postoperatorio es sumamente frecuente y esto puede variar según la cirugía a la cual fue sometido nuestro paciente. Las incidencias van del 4.7 al 74% y particularmente las entidades quirúrgicas o procedimientos quirúrgicos que más se han asociado con el delirium es el reemplazo de cadera, particularmente en adultos mayores, cirugía de urgencias y cirugía cardiotorácica. ¿Ok? Pero no por ello significa que en otro tipo de procedimientos quirúrgicos puedan presentarse esta condición clínica llamada delirium, como ustedes pueden ver. Pero hay otros servicios o áreas médicas también con una alta incidencia de delirium. Por ejemplo, tenemos pacientes en cuidados críticos, como ya hemos visto, pacientes adultos mayores, que como vamos a ver más adelante, es una subpoblación de alto riesgo, de alta vulnerabilidad para la presentación de delirium. Y como ustedes se pueden dar, puede ir desde pacientes institucionalizados que van del 15 al 70%, delirium en adultos mayores al momento de un ingreso a una unidad médica que puede ir del 10 hasta el 39%, como aquí está manifestado. Ya durante su estancia hospitalaria, esto puede llegar del 15 al 31%, y particularmente aquellos pacientes frágiles. Su incidencia es hasta mucho mayor, llegando a ser de 6 de cada 10 pacientes. Hay otra subpoblación o condiciones médicas también con una alta incidencia, como puede ser los pacientes con cáncer, prácticamente cualquier tipo de cáncer, particularmente aquellos que están hospitalizados y en especial pacientes terminales. Ahora vamos a hablar solamente muy brevemente de la fisiopatología. ¿Por qué muy brevemente? Porque realmente es muy compleja, son múltiples elementos los cuales se encuentran involucrados en el desarrollo de esta condición médica y obviamente escapa de los objetivos de la presentación. La siguiente, por favor. Ok, aquí les pongo esta imagen para tratar de recordar y organizar los factores de riesgo primero. Vamos a tener en esta parte de aquí arriba factores premórbidos. Los factores de riesgo los vamos a dividir en dos tipos, factores de riesgo predisponentes y factores de riesgo precipitantes. Los factores de riesgo predisponentes son aquellos que van a tener el paciente y que van a incrementar el riesgo de desarrollar un delirium. Son factores que clásicamente son entendidos como factores no modificables. Y tenemos por otro lado otros factores de riesgo que son los factores de riesgo precipitantes. Son aquellas condiciones agudas que hacen que un individuo con factores de riesgo predisponentes desarrolle o precipite la presencia de un delirium. Y esos son conocidos como factores de riesgo modificables. ¿Ok? En esta primera imagen, aquí en esta primera parte de la imagen, tenemos los factores de riesgo premórbidos o predisponentes o no modificables. Son diversos y muchos de ellos coexisten en un mismo paciente, por lo cual el riesgo se incrementa de manera directa. Particularmente vemos que la edad avanzada, a partir de 50 años, pero en especial a partir de los 60 años, el riesgo incrementa conforme cada año que tiene el paciente. La presencia de un trastorno neurocognitivo como demencia, donde hay una correlación directa a mayor gravedad del deterioro cognitivo, mayor el riesgo. El nivel educativo, una alta carga de enfermedad o elevadas comorbilidades. Hay un factor muy importante, la presencia de fragilidad. Como vimos, algunos deterioros o limitaciones visuales particularmente. La presencia de algunas condiciones mentales como depresión, abuso de alcohol o un trastorno por consumo de alcohol,
pobre nutrición o desnutrición y el consumo de algunas drogas ilícitas. Algo muy importante es un paciente que ha tenido delirium, es aquel va a tener un riesgo aún mayor de volver a presentar un segundo delirium o un tercero. ¿Hecho? Como ustedes se dan cuenta, estos factores pueden coexistir en un mismo paciente, particularmente en aquellos de edad avanzada. Aquí en esta parte izquierda de la imagen les presento algunos factores que se pueden presentar al momento de acudir a una atención médica en un servicio de urgencias, en un servicio de segundo nivel de atención. Vamos a ver factores relacionados que se presentan con la enfermedad. Están divididos en factores posquirúrgicos, que es en esta parte. Son factores que pueden ir desde estrés quirúrgico, cirugía cardiovascular, cirugía mayor abdominal, cirugía aórtica, cirugía articular y obviamente una cirugía de urgencias. Tenemos algunos factores generales que se pueden presentar en cualquier servicio de urgencias, como puede ser la presencia de infecciones, la presencia de deshidratación, desequilibrios hidroelectrolíticos, lesión renal aguda, insuficiencia hepática, el consumo de alcohol y otras drogas, la presencia de convulsiones y la presencia de falla cardíaca. Estas condiciones son altamente incidentes en nuestros pacientes que acuden a los servicios de urgencias. Ya en un ambiente de cuidados intensivos, tiene algunas otras particularidades, particularmente aquellos que ingresan a una unidad de cuidados intensivos, son factores de riesgo la mayor gravedad de su enfermedad, obviamente, y la presencia de sepsis. Muchos de estos pacientes van a tener ventilación mecánica invasiva, que se considera también un factor de riesgo. ¿Okay? Particularmente el uso de algunos sedantes, particularmente algunos opioides, algunas benzodiazepinas, el tiempo de duración de la ventilación son factores de riesgo asociados. Estos son factores que se van a presentar al momento del ingreso hospitalario, pero habrá otros factores que se pueden sumar posterior al ingreso hospitalario, como ustedes pueden ver. En pacientes quirúrgicos es frecuente que puedan tener dolor, ¿no? La presencia de una infección, algo muy importante, diferentes catéteres, sondas y elementos invasivos al paciente también son factores de riesgo. La inmovilidad o un retraso en la movilidad, alteraciones metabólicas, electrolíticas, alteraciones como un ilio y durante la cirugía o posterior a la cirugía la presencia de sangrados y un mayor número de transfusiones son factores también de riesgo. ¿Ok? En aquellos pacientes que están hospitalizados en un servicio de urgencias pueden tener algunos de estos elementos, ¿no? Como ya vimos, algunos catéteres, sondas, puede haber restricciones en la movilidad o incluso alteraciones en el sueño. Es frecuente la presencia de dolor y la necesidad de uso de analgésicos, particularmente opioides. Es frecuente que los pacientes puedan estar utilizando o tengamos necesidad de utilizar algún psicofármaco. También son frecuentes el uso de benzodiazepinas, la inmovilidad como vimos, y tienen factores de paracaídas. Todos estos factores, como ustedes se dan cuenta, suman e incrementan el riesgo de presentar un delirium en un paciente. Clásicamente se han intentado agrupar los factores de riesgo precipitantes del delirium. Aquí les voy a mencionar solamente en grandes categorías. Los principalmente relacionados tenemos primero alteraciones hidroelectrolíticas que pueden ir desde hipercalcemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hipernatremia, ¿no? Particularmente alteraciones neurológicas, ¿cuáles? Prácticamente todas, que pueden ir desde tumorales, infecciosas, autoinmunes, vasculares, que incrementan el riesgo de presentar delirium. Tenemos algunos déficits nutricionales, particularmente el déficit de algunas vitaminas del complejo B. Como ya hemos comentado anteriormente, la edad es un factor de riesgo, particularmente aquellos mayores de 65 años y particularmente los hombres. Y son diversos los mecanismos implicados. Tenemos algunos otros como
tóxicos, o ya sea en la intoxicación o en la abstinencia, que prácticamente estamos hablando de sustancias ilícitas. ¿Cuáles? Todas. Algunos eventos traumáticos, ya sea un trauma físico, un trauma craneal o alguna cirugía de trauma, alteraciones endocrinológicas, particularmente alteraciones en la glándula adrenal, en la glándula tiroidea o alteraciones en la glucosa sérica. Tenemos también algunas alteraciones psiquiátricas y del comportamiento, como vimos anteriormente, la presencia de depresión, un trastorno neurocognitivo, una psicosis o un trastorno bipolar. Es importante también entender que diferentes medicamentos de uso común en nuestros pacientes incrementan y pueden precipitar la presencia de un delirium. Prácticamente se han intentado agrupar en diferentes categorías, pero podemos decir que aquellos con una alta actividad anticolinérgica son los que tienen un riesgo aún mucho mayor. Es frecuente también en nuestras unidades médicas que existan alteraciones en la luz, en el ciclo circadiano de nuestros pacientes, dependiendo la infraestructura con la que se cuenten nuestras instituciones, lo cual habrá que tener también en consideración. La presencia de uremia y otras alteraciones metabólicas, algunos usos de catéteres, vías, sondas que pueden tener nuestros pacientes, y algo que pudiera ser sumamente frecuente, que es un delirium emergente, posteriormente a una sedación o al uso de un sedante, particularmente en unidades de cuidados intensivos. Tenemos otros varios, como la presencia de alteraciones en la anemia, anoxia, hipoxia, la presencia de infecciones, ya sea localizadas o sistémicas. Algo muy importante y sumamente frecuente es la presencia de dolor, que se ha asociado que la presencia y un mal control del dolor es un factor de riesgo, pero también el tratamiento que se utiliza para el dolor, particularmente opioides de alta potencia, se han relacionado con un incremento en el riesgo de desarrollar delirio. Tenemos la presencia de algunas fallas orgánicas, particularmente renal, cardíaca y hepática. ¿Ok? En aquellos pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos, a mayor gravedad de su condición médica, medido a través del Apache 2, el riesgo es aún mayor. Y algo que puede ocurrir en muchas unidades médicas y particularmente con lo que ocurrió con el COVID, el distanciamiento, la soledad y el pobre acceso de los familiares y el contacto que tienen con nuestros pacientes durante su estancia hospitalaria también incrementa el riesgo. En esta imagen se resume brevemente la fisiopatología del delirium. No vamos a comentarla porque realmente escapa de los objetivos de la presentación, lo cual podemos decir de manera general y resumida es que todos estos elementos que hemos comentado, ya sea factores predisponentes y precipitantes, se pueden resumir en diferentes insultos hacia nuestro sistema nervioso central, con alteraciones en la microglía, ¿no? Lo cual va a provocar una disfunción neuronal y un daño neuronal. Vamos a tener alteraciones en los sistemas de neurotransmisores, particularmente dopamina, acetilcolina y el sistema serotoninérgico, pero también vamos a tener alteraciones en los astrocitos, lo cual va a favorecer una respuesta inflamatoria a nivel del sistema nervioso central, una disfunción en la vasculatura, lo cual va a condicionar o se va a resumir en una insuficiencia metabólica a nivel del sistema nervioso central, y algo muy importante, una disrupción en las redes neuronales de conexión de nuestro cerebro. Lo cual en su conjunto, en mayor o en menor medida, en algunos pacientes presentes algunos de estos factores y en otros no, van a resultar en la presentación de un delirio. Como vemos, el delirium va a tener un curso a través de su presentación. En esta primera parte podríamos ver que el paciente va a tener algunos factores de riesgo predisponentes, como ya hemos visto, puede ser la edad, la fragilidad, un déficit sensorial, particularmente visual, la presencia de alguna enfermedad crónica, ¿no? Y a esto se van a agregar algunos insultos. Estos serían los factores precipitantes, una infección, una sepsis, una deshidratación, un desequilibrio hidroelectrolítico, la presencia de un trauma, la necesidad de una cirugía, lo cual en algunos pacientes puede resultar en la presentación de síntomas de delirium.
y podríamos decir un delirium subsindromático. Esto es, no alcanza a cumplir con todos los criterios para diagnosticarse un delirium. En aquellos que brincan esta barrera, van a montarse un delirium. Como vimos, puede tomar tres grandes variantes, ¿no? El delirium hiperactivo en esta parte de arriba, el delirium hipoactivo y un delirium mixto. Es importante mencionar que este delirium se va a ir montando gradualmente, como vimos en horas o en días. El delirium hiperactivo puede iniciar generalmente con un paciente inquieto hasta realmente terminar en un paciente combativo, agresivo, poco cooperador, que realmente puede intentar abandonar la sala, no cooperar, arrancarse los catéteres, quitarse las sondas, caerse, incluso agredir a familiares o a personal médico, ¿no? Por el contrario, el delirium hipoactivo, podremos empezar un paciente que comienza a no querer hablar, a no comunicarse, a estar menos reactivo al medio, interactuar menos con su equipo médico, con sus familiares, hasta realmente un enlentecimiento a tal grado de no cooperar. Entonces, como se dan cuenta, puede tener dos grandes extremos de presentación y uno que sería el mixto, en el cual pueden estar alternando ambas manifestaciones. Clásicamente se describe a estos pacientes que durante el día están predominantemente con un delirium hipoactivo y cuando llega la noche aparecen las manifestaciones de un delirium hiperactivo. ¿Ok? Pero podría mantenerse también con esta fluctuación a lo largo del día. Estos cambios que podemos ver es importante, que es lo que nosotros como médicos llamamos fluctuaciones. Es importante recordar que para hacer el diagnóstico de delirium sí tenemos que evaluar de manera transversal a nuestro paciente, pero idealmente de manera longitudinal durante las últimas horas o días para establecer con precisión el diagnóstico, ya que habrá momentos a lo largo del día en el cual esté con un funcionamiento cognitivo mucho más óptimo y podamos pensar que el paciente no se encuentra en delirio. Para ello es importante obtener información no solo del paciente, claro, sino de sus familiares, cuidadores y de cualquier otro personal de salud que atiende a nuestros pacientes. De ahí el valor altamente importante que tiene el personal de enfermería y de los registros que ellos tienen. Ahora vamos a hablar de cómo establecer el diagnóstico de delirio. Aquí les pongo un diagrama de cómo realizar el diagnóstico de delirium. Primero es importante la sospecha. Esto es lo más relevante. ¿Y en quién sospechar? Como ya vimos, prácticamente en todo aquel paciente que ingresa a una unidad médica tiene un alto riesgo de delirium, pero en especial en aquellos que tienen factores de riesgo, como ya hemos comentado. Entonces, se recomienda que en aquellos pacientes que tienen o manifiestan síntomas sugestivos de delirium, tamizar y establecer la presencia o no de un diagnóstico. Y particularmente en aquellos que tienen factores de riesgo. En una unidad médica general, ¿cuáles serían los elementos o los instrumentos de tamizaje para para sospechar el diagnóstico de delirium? Podríamos tener el instrumento que es la 4AT, que nos habla de 4 realmente preguntas que vamos a ver más adelante. También podríamos tener el CAM en su variante CAM general nada más, porque tenemos un CAM para la terapia intensiva que escapa de los objetivos, ¿no? Vamos a comentar brevemente cuáles serían estos dos instrumentos. Del lado izquierdo tienen la 4AT, que es el test para la evaluación de delirium y deterioro cognitivo. Aquí nos vamos a enfocar solamente para la identificación de delirium, que nos habla de 4 grandes elementos: alteraciones en el estado de conciencia, alteraciones en la orientación, alteraciones en la atención y obviamente el cambio agudo o curso fluctuante de las manifestaciones a través del día y de los días. En relación al estado de conciencia, puede ir desde normal hasta claramente anormal, con estos puntajes que van de 0 a 4. La presencia de desorientación, que va sin errores con 0 puntos, con un error de 1 punto y 2 o más errores se da una puntuación de 2. Alteraciones en la atención, lo cual vamos a pedir que nos diga los meses del año del último hacia el primero. Este es desde diciembre hasta enero y dependiendo el número de aciertos que pueda tener el paciente es el puntaje que le vamos a dar.
Si acierta 7 o más meses, le vamos a dar un puntaje de 0. Si inicia, pero acierta menos de estos 7 meses, le vamos a dar 1. Y realmente si el paciente no lo logra hacer o no es valorable, pues le daremos un puntaje de 2. Si el curso es fluctuante a través del día y de los días, le daremos 4 puntos. Al final se suman estos puntos y nos va a dar la probabilidad de que el paciente tenga delirium. Si tenemos un puntaje de 4 o más, es altamente probable que tengamos delirium y entonces tengamos que aplicar los criterios diagnósticos que ya comentamos brevemente. Tenemos el siguiente método que es el CAM. El CAM realmente tiene igual 4 elementos. El primero de ellos es un curso agudo y fluctuante. Que tenemos que preguntarnos si se ha observado un cambio agudo en el estado mental del paciente. Solamente se responde si sí lo ha tenido o no lo ha tenido. Es muy importante que si la respuesta es negativa, ya no debemos de continuar con el instrumento de tamizaje. El segundo elemento es alteraciones en la atención. Esto es, hay que preguntarnos si el paciente se distrae con facilidad o tiene alguna dificultad para seguir una conversación, ¿no? Ya sea con los familiares o con cualquier personal de salud. Nuevamente, se responde si sí lo tiene o no lo tiene. Si nuevamente la respuesta es negativa, ya no es necesario continuar con el resto de las preguntas. El tercer elemento que evalúa es el pensamiento desorganizado. Esto es, el paciente manifiesta ideas o conversaciones incoherentes o confunde a las personas que le rodean. Esto es, puede estar cambiando de conversación, puede decir cosas que no están ocurriendo, puede actuar como si estuviera en otro lugar. Vamos a pensar que está hospitalizado y actúa como si estuviera en su casa, solicita que pásame el sartén, pásame la ropa, vino el perro y estuvo jugando conmigo o alguna de estas situaciones, ¿no? O lo visitaron algunos familiares cuando esto no ocurrió. ¿Ok? Nuevamente se responde si sí o si no. Y el cuarto elemento es la alteración en el nivel de conciencia, ¿no? Si ha estado alterado el nivel de conciencia del paciente, ¿ok? Se responde si sí o si no. Es muy importante que para establecer el diagnóstico de delirium tienen que estar presente el criterio número 1 y el criterio número 2 y al menos uno, ya sea el 3 o el 4, ¿ok? Para poder establecer el diagnóstico de delirium. Estos son los dos instrumentos más frecuentemente utilizados, son instrumentos sensibles, específicos, que realmente se pueden utilizar en un segundo nivel de atención y ser de gran utilidad. Es muy importante establecer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque varias de estas alteraciones en los diferentes dominios que hemos comentado también se pueden presentar en otros trastornos, particularmente en 2. Uno es un trastorno neurocognitivo y el segundo es un trastorno mental, particularmente la psicosis. ¿Ok? Aquí en esta tabla les presento algunas de las diferencias, particularmente que pueden tener con el delirium, que va a ser esta primera columna. La primera característica en la cual nos va a ayudar a diferenciar es el inicio. Como vimos previamente, el inicio del delirium es agudo. Esto es en horas o en días. Generalmente el inicio de una demencia o una psicosis es gradual. Estamos hablando de meses, incluso años. El curso que va a tener a lo largo del día y de los días. Como vimos, el delirium es fluctuante. Por la mañana lo podemos ver más atento, más orientado, sin incoherencias, sin ideas delirantes, sin alucinaciones, y particularmente durante la noche puede tener algunas otras alteraciones, ¿no? O durante la tarde, o ir cambiando a lo largo del día. Generalmente en la demencia es progresivo y en la psicosis es pues crónico. ¿Ok? En relación al curso, es algo completamente reversible, como vamos a ver. Y en estos casos, a menos que estemos hablando de una demencia reversible, pues será progresiva. Y en la psicosis, lamentablemente, el curso será crónico, como vimos. En relación al nivel de conciencia, ya observamos que es uno de los criterios diagnósticos en el delirium. No deberá estar presente en un paciente con demencia o en un paciente con psicosis. Aquí sí es muy importante porque ya comentamos que la presencia de un trastorno neurocognitivo o demencia es un factor de riesgo, un factor
predisponente para presentar delirium. Entonces puede coexistir un delirium superpuesto a una demencia. ¿Cómo podemos establecer esto? Con el cambio en el funcionamiento previo. ¿Ok? La orientación, como ya vimos, puede ser fluctuante. Generalmente en la demencia, dependiendo la evolución y el deterioro, puede ser variable. Y generalmente en la psicosis está normal. ¿Ok? La duración, como ya comentamos, es de horas, días y en algunos casos incluso meses, pero es reversible. En cambio, la demencia es de meses a años y lamentablemente en la psicosis, pues es, como ya comentamos, crónico de años. La presencia de alucinaciones, generalmente en el delirium son muy comunes, particularmente cuáles son los subtipos de alucinaciones que más frecuentemente presentan estos pacientes, las alucinaciones visuales. ¿Ok? Esto es que ven cosas que realmente no existen. ¿Ok? Pero también pueden presentar auditivas y de algún otro tipo, pero clásicamente se describen aún más las visuales. En los pacientes con demencia pueden ser raros, claro, dependiendo del tipo de demencia, pueden ser variables también, ¿no? Y en los pacientes con psicosis son sumamente frecuentes, pero particularmente las alucinaciones auditivas son las más frecuentes. En relación a la atención, como ya vimos, en el delirium está afectado. Esta puede ser variable dependiendo de la evolución del curso de la demencia y en la psicosis generalmente está afectado. ¿Ok? En el ciclo del sueño puede estar alterado en el delirium, en la demencia puede ser normal o estar fragmentado y en la psicosis también puede ser variable. Entonces, ¿dónde nos vamos a fijar mucho? En el inicio, en el curso, ¿no? Por supuesto, en el nivel de el estado de alerta, de conciencia, ¿ok? Es los puntos claves en los cuales nosotros hay que hacer el diagnóstico diferencial. Pasando al tratamiento, ya establecimos el diagnóstico de delirium en nuestro paciente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Gracias. Lo primero que nada, y como en toda condición médica, lo ideal es primero prevenir, ¿ok? Necesitamos prevenir la presencia, la incidencia de esta condición médica. Y parte de la prevención se incluye, como van a ver más adelante, de estos mismos elementos en el tratamiento inicial del delirio. ¿Qué es lo que hay que prevenir? Por supuesto, primero, sospechar y conocer que es altamente incidente en nuestra población. Nosotros tenemos que ubicarnos qué tipo de población y de tipo de pacientes y de patologías atendemos para ver qué tan incidente va a ser. ¿Ok? Tenemos que identificar factores predisponentes en nuestros pacientes. Es recomendable, particularmente en aquellos de alto riesgo, hacer un tamizaje diario, utilizando ¿cuál? El CAM o el 4AT, que son instrumentos muy sencillos y que realmente nos pueden aportar muchísima información. Algo muy importante en la prevención, hay que estar orientando constantemente a los pacientes. ¿Qué tan frecuentemente? Se recomienda en lo ideal cada 2 horas. Por supuesto que nosotros quizá como médicos no podamos estar orientando en tiempo, lugar, persona y circunstancia a nuestro paciente, pero ahí podemos recibir mucho apoyo de sus familiares y cuidadores. ¿Ok? Tenemos que optimizar y mantener la hidratación de nuestros pacientes. Obviamente, promover un adecuado funcionamiento o un funcionamiento oportuno y temprano intestinal y urinario. Hay que establecer e iniciar la dieta lo más pronto posible en la medida que sea factible. Y, por supuesto, si se están presentes, corregir alteraciones metabólicas. ¿Qué otros de los elementos hay que cubrir? Optimizar el funcionamiento cardíaco y respiratorio. Hay que identificar tempranamente y tratar de manera oportuna y específica focos infecciosos, identificar la presencia de dolor, la intensidad y por supuesto dar un tratamiento óptimo. Cuando sea necesario hacer una movilización oportuna, hay que evitar algunos fármacos siempre que sea posible. Si están indicados y el riesgo de quitarlos pudiera ser mucho mayor, pues bueno, hay que sopesar riesgos-beneficios. Se recomienda evitar el uso de benzodiazepinas y de algunos fármacos GABAérgicos, ya que tienen una alta probabilidad de precipitar delirio, siempre y cuando
su suspensión o reducción pudiera favorecer la presencia de un síndrome de abstinencia, ¿ok? O cuando están apropiadamente indicados como en una abstinencia por algún depresor del sistema nervioso central o del alcohol, ¿no? Se recomienda evitar el uso de antipsicóticos, que ahorita vamos a ver más adelante. Hay que tratar de promover y mantener una adecuada patrón de sueño. Para esto se pueden utilizar diferentes medicamentos, como vamos a ver, y algunas medidas no farmacológicas. La luz, que el paciente esté expuesto a luz solar durante el día, durante la noche cerrar las ventanas, apagar la luz, tratar de mantener y respetar esas horas de sueño en la medida de lo posible. Y tratar de optimizar y reducir el tiempo y la permanencia de catéteres o sondas que pudiera utilizar nuestro paciente. La mayoría de estos factores hay que tratar de tenerlos presentes y en la medida de lo posible modificarlos para hacer una adecuada prevención. Entonces, aquí empieza la parte de esto. Ya identificamos y corregimos en la medida de lo posible los factores de riesgo que tiene nuestro paciente. Los predisponentes y los precipitantes, ¿no? Como están en esta parte de acá arriba. Ya los identificamos, implementamos estrategias de prevención, ¿cuáles? Las que acabamos de comentar. En aquellos pacientes de alto riesgo o con datos sugestivos, realizamos un tamizaje con los instrumentos que les he comentado. Es muy importante establecer el diagnóstico diferencial, como ya hemos visto, particularmente con un trastorno neurocognitivo y con una psicosis crónica. ¿Ok? Con las recomendaciones que también ya previamente comentamos. En muchos pacientes es importante determinar el funcionamiento cognitivo basal. Para esto nos podemos apoyar de algún interrogatorio con los familiares para ver si no estamos ante un delirium superpuesto a una demencia o a un trastorno neurocognitivo, o en algunos casos podemos utilizar el IQ Code, que es un instrumento de algunas preguntas para un familiar y ver el funcionamiento cognitivo meses atrás de nuestro paciente. ¿Ok? Es importante ver si el paciente, como parte del delirium, tiene alguna alteración que pudiera ponerlo en riesgo o a él o a su entorno. Particularmente me refiero a alteraciones en el pensamiento, esto es ideas delirantes, ideas que están fuera de la realidad y que el paciente cree. Un ejemplo o una de las ideas más frecuentemente reportadas a los pacientes es que creen que los tienen internados o secuestrados en el hospital, obviamente están en contra de su voluntad y que ellos se quieren ir, por lo cual pueden hacer muchas cosas para abandonar la institución y con ellos ponerse en riesgo. Alteraciones en la sensopercepción, esto es la presencia de alucinaciones, como comentamos, particularmente visuales, pero pueden ser de otro tipo. Y alteraciones en la conducta, irritabilidad, agresividad, que pueden ponerlo en riesgo a él y a su entorno. Ya que identificamos esto, hay que identificar cuáles fueron los factores que precipitaron el delirium. Un proceso infeccioso, un desequilibrio electrolítico, una descompensación en su enfermedad hepática, una lesión renal aguda o cualquier otro factor que pudiera estar precipitando. Y por supuesto, no solo identificarlos de manera temprana, sino dar un tratamiento apropiado y oportuno a cada uno de estos factores que realmente son los que precipitaron y condicionaron la presentación del delirio. Aquí vamos a dividir el manejo. El manejo lo vamos a dividir en dos grandes factores. El manejo no farmacológico, que podríamos decir que es el de primera línea y es el que en todo paciente vamos a utilizar. ¿Cuál es ese manejo no farmacológico? Las estrategias de prevención que comentamos previamente. ¿Ok? El siguiente paso, y solamente en algunos pacientes, será necesario el manejo farmacológico. El manejo farmacológico lo podemos dividir en tres grandes grupos. El primer grupo que podemos hablar son los antagonistas dopaminérgicos, o mejor conocido como antipsicóticos. ¿Ok? Que, como ustedes saben, se dividen en dos grandes generaciones, típicos y atípicos. ¿Cuáles son los fármacos que han demostrado utilidad y efectividad en el delirium y seguridad? Dentro de los típicos tenemos principalmente al haloperidol y dentro de los atípicos tenemos varios. El uso de quetiapina, de olanzapina, de risperidona y de aripiprazol. ¿Ok? Es muy importante que si vamos a utilizar alguno de estos fármacos
antagonistas dopaminérgicos o antipsicóticos, tengamos que tener algunas precauciones o consideraciones para fomentar y incrementar la seguridad de estos fármacos. Primero, ¿qué hay que evaluar? 1. Se recomienda que en todo paciente previo al uso de antipsicóticos o lo más pronto posible de haberlos utilizado, tener una cuantificación del QT corregido. Determinar si existen alteraciones en los electrolitos séricos, particularmente hipocalemias e hipomagnesemias. Esto porque incrementan el riesgo de arritmias letales. ¿Ok? Vigilar interacciones tanto farmacocinéticas, esto es, que pudieran incrementar la vida media, disminuir el metabolismo y con ello incrementar los efectos adversos o la toxicidad que pueden dar estos fármacos. Pero también interacciones farmacodinámicas. Particularmente, ¿cuáles son las que nos podrían interesar? Aquellas que pudieran incrementar los efectos adversos extrapiramidales y aquellos fármacos que también incrementen el intervalo QT con un riesgo mayor de arritmias letales. ¿Qué se recomienda hacer? Si el paciente tuvo un incremento del 25% en el intervalo QT, se recomienda suspender el antipsicótico por el riesgo de desarrollar una arritmia letal. Pero también en aquellos que tengan un T mayor a 500 milisegundos. ¿Ok? Entonces, en ellos, debido al riesgo de presentar arritmias, se recomienda reducir o incluso suspender el fármaco. ¿Ok? Pero tenemos otro tipo de fármacos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, particularmente me refiero al donepezilo y a la ribastigmina, que pudieran ser de utilidad. ¿En quiénes se recomiendan este tipo de fármacos? En aquellos que tienen un delirium superpuesto a una demencia. Tenemos un tercer grupo de fármacos que pueden ser de utilidad, como son aquellos que van a mejorar el ciclo circadiano. Me refiero a la melatonina, a estas dosis, el uso de trazodona de 50 a 100 miligramos. Esto es, todos dados en la noche para promover una reestructuración del sueño e incluso el uso de un antidepresivo como la mirtazapina. Como ustedes se dan cuenta, a dosis realmente bajas, muy por debajo de la indicación para depresión. Realmente lo estamos utilizando como un inductor del sueño. ¿Ok? Podríamos dividir también, ese sería el tratamiento general. Podríamos subdividirlo según el subtipo de delirium. Me refiero particularmente al delirium hiperactivo y el hipoactivo. En relación al delirium hiperactivo, como ya vimos, es aquel en el que va a tener alteraciones psicomotoras, irritabilidad, inquietud, agitación, agresividad y demás, la presencia incluso de alucinaciones, ideas delirantes. ¿Cómo vamos a tratarlo? Primero hay que establecer nuevamente las medidas preventivas. Y en algunos pacientes hay que considerar el uso de algunos fármacos, particularmente el uso de antipsicóticos como el haloperidol. Se recomienda el haloperidol como de primera línea a estas dosis, que pueden ir de 5 a 30 miligramos cada 24 horas. Claro, la dosis puede ser menor dependiendo de los factores de riesgo o del tipo de población al cual nos estamos enfrentando y según la efectividad y los riesgos que estos conlleven. Sabemos que el haloperidol es efectivo y además es seguro y que siempre hay que tener presente la probabilidad de presentar efectos extrapiramidales y riesgos cardiovasculares, como ya comentamos previamente. Como segunda línea de tratamiento, si el haloperidol no ha sido efectivo, han presentado efectos extrapiramidales o por alguna situación tiene una contraindicación, se recomienda el uso de alguno de estos fármacos. Me refiero a la quetiapina, a la aripiprazol y a la risperidona. ¿Cómo vamos a elegir alguno de estos fármacos? Va a depender de varios factores. 1, la disponibilidad. 2, que el paciente pueda tener vía oral. Aquí la ventaja del haloperidol es que podríamos tener su uso por vía oral, intramuscular e incluso intravenoso, lo cual nos da un amplio rango de usos. Por el contrario, estos fármacos antipsicóticos atípicos solamente vamos a poder utilizarlos por vía oral, lo cual puede ser una limitante en muchos de nuestros pacientes, según la condición clínica que vaya a tener o la cooperación que pueda tener para tomar la medicación. Si utilizamos quetiapina, algo que buscamos y que utilizamos mucho es su efecto sedante. Aripiprazol
no tiene un efecto sedante, la risperidona tampoco tiene un efecto sedante, ¿ok? Por último, podríamos decir que podríamos utilizar la olanzapina, que también tiene un efecto sedante, ¿ok? En muchos pacientes, ya sea que ninguno de estos fármacos haya sido efectivo, que se estén presentando efectos adversos o que incluso estén contraindicados, se pueden utilizar estos que serían de tercera línea o que se convertirían en primera línea ante una contraindicación de estos. O podrían adicionarse al fármaco antipsicótico. Me refiero a anticonvulsivantes, particularmente valproato de magnesio, sumamente útil cuando la agitación no se controla o cuando el delirium es debido a una abstinencia por alcohol, y también los bloqueadores del receptor NMDA, como la amantadina y la memantina, que particularmente han sido útiles en el manejo del delirium posterior a un traumatismo cráneoencefálico o a un evento vascular. Como se dan cuenta, tenemos una amplia gama de medicamentos con diferentes perfiles de seguridad, con diferentes utilidades, y que son altamente o de uso extensivo en los hospitales generales. Y por último tendríamos al delirium hipoactivo. Ya vimos que es un delirium en el cual un paciente casi no habla, casi no interactúa, casi no reacciona hacia el medio, que frecuentemente ese es un motivo de queja hacia ellos, ¿no? Que no cooperan y no participan en su atención médica. Nuevamente, hay que establecer las medidas preventivas, que en la mayoría de los casos es suficiente y la mayoría de las guías recomiendan que es completo para lograr la remisión del delirium hipoactivo. En algunos casos, y casos muy seleccionados, se puede utilizar algunos fármacos, particularmente cuál es el que ha demostrado efectividad, el haloperidol. Pero como ustedes se dan cuenta, las dosis de haloperidol son muy inferiores a las comentadas previamente en el delirium hiperactivo, que iban de 5 hasta 30 miligramos, o incluso puede ser mayor en delirium en unidades de cuidados intensivos y demás. La dosis para delirium hipoactivo puede ir desde 0.25 hasta 1 miligramo en 24 horas. Nuevamente es efectivo, es seguro, y como siempre hay que recordar la probabilidad de presentar efectos extrapiramidales. Si esto no fuera de utilidad, podríamos utilizar risperidona. Como vemos, las dosis también son mucho menores, de menos de 1 miligramo, o la presencia o el uso de aripiprazol a dosis de 2.5 a 10 miligramos, particularmente por la noche. Recordando nuevamente el delirium hipoactivo con las medidas de control y corrección de los factores precipitantes y las medidas preventivas puede ser suficiente para controlar el delirio. Como ya vimos, el delirium no solo lamentablemente se queda ahí y puede, como comentamos al principio, el delirium puede incrementar la morbimortalidad en todos aquellos pacientes que lo han presentado. Entonces tenemos aquí la presencia de un delirium. Como ya vimos, puede ser precipitado por diferentes medicamentos, por alteraciones en las rutinas diarias del hospital y demás. Y a estos es favorecido por la presencia de diferentes enfermedades premórbidas, un deterioro cognitivo y particularmente la edad, y sobre todo, pues, la suma de más de uno de estos factores. El delirium podríamos ver que lo estamos manejando aquí en el hospital. Aquí logramos un adecuado tratamiento y la mayoría de los pacientes al egreso egresan sin delirium, algunos todavía con algunos síntomas subsindromáticos que pueden persistir algunos días o incluso semanas, pero remiten por completo. El problema no se queda ahí. El problema es que estos pacientes al seguimiento a largo plazo tienen un riesgo incrementado de un deterioro cognitivo. Esto es, aquellos que no tenían deterioro cognitivo previo al delirium pueden desarrollarlo, y en aquellos que ya lo tenían puede exacerbarse o evolucionar mucho más rápido. También puede favorecer o incrementa el riesgo de la aparición de un cuadro depresivo, ya sea su primer episodio o una recurrencia en aquellos que ya habían tenido uno, o incluso la presencia de un trastorno de estrés postraumático, particularmente en aquellos que tuvieron un delirium hiperactivo, que requirieron incluso sujeción física, inmovilización física, y en aquellos particularmente que estuvieron en una terapia intensiva. ¿Ok? Todas estas condiciones
que se puedan presentar invariablemente disminuyen la calidad de vida de los pacientes. Por lo cual se recomienda que aquellos pacientes que hayan tenido delirium les demos un seguimiento a través del tiempo para ver si tiene alguno de estos desenlaces que puedan afectar su funcionamiento y su calidad de vida. Ya, hasta aquí. Bueno, y con esto terminamos. Esperamos que esta presentación le haya sido de su utilidad. Obviamente el delirium es un tema sumamente amplio, pero esperamos que estos aspectos pues les sean de utilidad en su práctica diaria. Muchísimas gracias.